JD Lo News. Bienvenidos a JD Lo News, el noticiero donde el Código Penal no se queda solamente en los libros, sino que también se relaciona con las noticias del día a día. Hoy estamos con el doctor John Campos. ¿Cómo has estado? Excelente, Doc, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás? Bien, Doc, gracias a Dios. ¿Qué tal tu fin de semana? Bien, con la familia, como siempre, y viendo las noticias. Doc. Y quien les habla, el abogado Darío Galvis. Vamos a ver los titulares del día de hoy. Claro que sí, Doc. Vamos a hablar de la pareja que descubrió una cámara oculta en un hotel de Turbaco en el departamento de Bolívar. Increíble, ¿no, Doc? También vamos a ver que se encontró el cuerpo de Valeria Afanador en Cajicá, en Cundinamarca, Doc. Qué lamentable noticia, Doc. Sí, señor. También vamos a hablar del hombre que atacó brutalmente a su expareja sentimental e incluso atacó a su bebé con un arma cortopunzante, Doc. Increíble, Doc. También vamos a ver la confesión del menor, quien cometió un homicidio en contra de su hermana y su padre en la ciudad de Bogotá. Muy delicado el tema, ese sí lo leí por ahí, Doc. Eso sonó mucho, Doc. Bueno, Doc, hablemos de la pareja que preciso encontró una cámara oculta dentro de lo que parecía ser un ambientador o un humidificador, justamente en una cabaña privada en el municipio de Turbaco, en el departamento de Bolívar, Doc. ¿En serio, Doc? Me parece un poco intrigante la noticia. ¿Por qué? Porque pues imagínate, o sea, ellos le comunicaron a las personas encargadas en el momento y ellos refirieron que se encontraba uno que no era ningún tipo de dispositivo, ninguna cámara oculta, sino que por el contrario era que el humidificador se encontraba descompuesto. Y dos, que cuando ellos llamaron, efectivamente ellos desarmaron el dispositivo humidificador y se dieron cuenta que era una cámara, se comunicaron de inmediato con el dueño y este les refirió que pues ellos simplemente era por seguridad de ellos, ya que se encontraban en una zona común. ¿Qué opinas tú de esto? Okay, pero bueno, cuando ellos dicen, bueno, primero muy delicado, era un hotel, ¿cierto? ¿Que estoy viendo correcto? Sí, son de ese tipo de cabañas privadas, así como cuando uno lo alquila con la familia, que uno se va para Villeta o algo, que uno dice, tialquilemos la cabaña, obviamente queda dentro de una zona hotelera, pero pues uno tiene, prácticamente uno tiene privacidad ante los otros, eso te iba a preguntar, los otros alojadores. O sea, donde apuntaba la cámara, ¿era un espacio privado o es un espacio público? ¿Cómo claro, sería? se supone que está en una de las zonas comunes, pero es como un tipo de sala, ¿sí me entiendes? Que se encuentra dentro del lugar que ellos están reservando para que sea de manera privada. Ahí, por ejemplo, nosotros es como si estuviéramos los dos, estuvimos hablando de temas de la oficina y las personas estuviesen escuchando lo que nosotros estuviéramos hablando. No, y aquí lo importante es ver que esa cámara estaba con una intención oculta. Claro. Porque pues, si tú ves la cámara ahí grande, pues que está grande en el espacio público, uno dice, bueno. Exacto, uno se da cuenta efectivamente de que lo están grabando y yo no voy a decir, hey, estamos hablando, Doc, son cosas que uno habla a veces muy íntimas. Sí, claro. O sea, aquí uno tiene una presunción. O las personas del hotel, uno, quieren grabar para escuchar lo que hablan las personas. Dos, quieren grabar para ver lo que hacen las personas con la finalidad seguramente de aquí a mañana de extorsionarlos, Doc, o cualquier cosa, porque pues no todo el mundo va con su pareja ni con sus hijos. Muchas personas exactamente van a cometer sus actos poco deshonrosos, ¿no? Pero bueno, Doc, listo. Ellos se enteraron. Se dan cuenta que si es una cámara efectivamente, según entiendo lo que tú nos dices, el hotel dice que no, que yo no estaba haciendo nada malo. Sí, señor. Entiendo. Ahí, Doc, lo primero que podríamos ver es ¿quiénes podrían responder penalmente por esto, por el delito? ¿Y qué delito se podría incurrir? Claro que sí, Doc. Si la persona dueña del hotel fuese quien haya cometido este tipo de conducta directamente, pues entraría a responder él. Claro. Como en estos tipos de alojamientos siempre hay una persona encargada, un administrador, como ese todero que se encarga de recibirlo a uno, de darle las llaves, de entregarle, de recibirle, que tantas toallas, tantas cosas, puede que también tenga cierto tipo de responsabilidad el administrador, Doc, porque eso es delicado. Yo vuelvo y toco el tema y es delicado porque es una violación de datos personales. Claro, Doc, claro, como tú dices es muy cierto. Puede haber ahí varias personas que estén involucradas, que sea el dueño, el administrador o los mismos trabajadores, o que sea solo los trabajadores o solo el administrador. Pero bueno, Doc, una pregunta ya concreta, como nos estás hablando que aquí se pone una responsabilidad penal. Sí. ¿Qué tipo penal estarían cometiendo esas personas? Doc, si nos dirigimos al título 7 de nuestro Código Penal, el que nos habla de la protección y la formación de los datos personales, el artículo 269A nos habla del tipo penal de acceso abusivo a un sistema informático.
¿Qué tipo de...? Eso es cuando utiliza uno los elementos documentales que uno haya grabado de manera involuntaria, porque pues las personas no tenían la voluntad de grabar el tema. Sí. Pueden estar incurriendo en este tipo penal, que es cuando yo he hecho varios videos cuando uno graba a un policía sin su consentimiento y lo utiliza con la forma indebida, ¿sí? Ya sea lo modifica o algo. Exactamente, lo altera uno y lo sube a las redes. Sí. Se puede configurar este tipo penal en caso de que utilicen la información. Claro. Pero si nos vamos ya un poco más al artículo 169F, taxativamente nos refiere lo siguiente, Doc. Violación de datos personales. El que, sin estar facultado para ello, con provecho propio o de un tercero, lo que hablábamos del administrador, obtenga, copile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos personales contenidos en ficheros o archivos en bases de datos, como en este caso concreto, incurrirá en penas privativas de la libertad de 48 a 96 meses. O sea que sí puede tener una repercusión o una responsabilidad penal, más bien, uno, el dueño o representante legal del hotel, o dos, el administrador del hotel o las personas encargadas del hotel, sin saber en este momento el caso concreto de qué tipo de personas hayan participado en este ilícito, porque para mí se configura un tipo penal, Doc. Pero interesante eso que lo dices, Doc, porque muchas veces las personas ven esto y dirán, no, aquí entra de pronto una responsabilidad civil, vamos a demandar pues por lo que hicieron, pero no, se puede dar realmente una responsabilidad penal. Entonces es importante y siempre tener cuidado donde lleguen a hoteles o donde vayan, verifiquen que de pronto no los estén grabando. Claro, Doc, y es oportuno resaltarle a la pareja que si no lo ha hecho, comience de manera formal una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, toda vez que ellos están siendo grabados sin su consentimiento, Doc, de manera involuntaria. Sí, por eso una para cámara oculta, es que aquí es importante lo que decíamos al inicio de la noticia, una cámara oculta, fuese una cámara en un espacio público que todo el mundo lo viese, uno dice, bueno, ¿y hasta qué punto están utilizando eso, no? Pero ya oculta. Claro, Doc, aparte que por más de que el dueño del hotel quiera resaltar que estaba en un espacio común, si uno tiene una cabaña privada, uno puede bajar desnudo con su pareja, hasta solo, uno puede hacer y deshacer, Doc, porque se supone que uno no lo están grabando. Claro. O sea, imagínate, si nosotros vemos una cámara como la que tenemos aquí en la oficina, que efectivamente entra el cliente y dice, bueno, aquí nos están grabando, obviamente, ellos tienen el consentimiento y asimismo, pues si están en la voluntad de venir y charlar con nosotros a sabiendas de que estamos grabándolos, excelente, ¿no? Pero si nosotros los grabamos y pongo una cámara oculta aquí en la cafetera, imagínate cuánta información tendríamos de cada uno de nuestros clientes, ¿no? Eso es muy delicado. Sí. Esperemos finalmente a ver qué responde el hotel y cómo se sigue su curso el procedimiento, y si usted es la pareja y no ha realizado una denuncia de manera formal, comuníquese con nosotros, que aquí en J Consultores Jurídicos con mucho gusto le ayudamos. Doc, la segunda noticia que vamos a analizar en el programa del día de hoy es que desafortunadamente se encontró el cuerpo de Valeria Afanador, la menor de 10 años que había desaparecido en Cajicá, Cundinamarca, desde hace 18 días. Lo que más va a generar quizá como preguntas o hipótesis, podríamos decirlo, es que el gobernador dijo en ese lugar que se encontró a la menor fue de los primeros lugares donde se buscó y nunca se encontró a nadie ahí. ¿Y por qué ahorita así como de manera mágica va a aparecer ahí la menor? Después de que la encuentran, Doc, se le va a hacer pues efectivamente la autopsia para ver cómo falleció. Todo el mundo estaba esperando este resultado y ya se dio. Y dice que ella falleció ahogada, pero lo más interesante acá es que aparece que en su cuerpo no hay violencia física, ni sobre la ropa hay violencia física. Entonces, hay hipótesis, pero también el hecho de que no hubiese esta violencia física nos lleva a preguntarnos qué fue lo que realmente pasó, Doc. Sí, Doc, no, total, lamentable noticia, pero lo más indignante es como ese vacío que genera todo este análisis de medicina legal, Doc, porque pues finalmente todos esperábamos que uno, pues bueno, no esperábamos más bien, sino que la niña no fuera de manera voluntaria de pronto o bueno, inconsciente más bien, a caer sola al agua, y que se hubiese ahogado, porque pues igual el río también lleva su corriente y todo el tema, exacto. O sea, realmente sí genera mucho tipo de incógnitas. Claro, Doc.
Y aquí, bueno, penalmente se empieza a dar las hipótesis de quién va a responder. Lo primero que sería bueno analizar es el colegio, porque no sé si viste que salió un video donde mostraba que la menor estaba en el colegio, ella se empieza a acercar como una cerca, se empieza a ir y los profesores y nadie ni por enterados que ella se estaba alejando, entonces a ir ver si este colegio tiene una responsabilidad penal, ¿no? De hecho, tengo entendido que ya el apoderado de víctimas en este momento ya solicitó que el colegio diera su cierre total. Es que es lógico porque recuerden, y lo hemos hablado en otros programas, la posición de garante siempre que tienen siempre pues unas personas respecto a otras. Es de lógica que un profesor y una institución educativa tiene posición de garante frente a los menores, y pues en este caso se ve que esa posición de garante no se cumplió, hubo una omisión total y la menor pues terminó saliendo del colegio, y pues ahí no sabemos, cuando sale del colegio no sabemos la responsabilidad. Sí, se alcanza de notar en el video que de pronto hay una persona detrás de los arbustos, hay una algo, hipótesis, llamándola. Sí, porque ella se va yendo, va como caminando, como si alguien estuviera guiando para que llegue hasta el final. Hasta que finalmente desaparece la niña. Y pues finalmente el colegio fue el último lugar en donde se vio a Valeria Afanador con vida. Exacto. Yo creería que sí. Bueno, Doc, tú respóndeme esa pregunta. En caso dado, ¿quiénes tienen responsabilidad sobre esta desaparición y su posterior fallecimiento? Como acá tenemos estas hipótesis, pues lo primero que decíamos, valga la redundancia que analizamos hace unos minutos atrás, es el colegio. ¿Y quiénes son los colegios? Pues primero mirar pues la directora, lo primero que la gente dice, pero también toca ver el profesor que estaba en ese momento, en ese lugar específico, cuidando a los menores, porque cuando vemos en el descanso de los colegios, pues, o en las actividades, pues el profesor encargado de la actividad del salón, digamos, estamos en educación física o algo, él es el encargado, ¿no? Pero también si estamos en un descanso, pues el resto de profesores. Claro. Pero aquí también viene la hipótesis, digamos, de que, bueno, alguien la saca y efectivamente comete el homicidio contra ella. Entonces entraríamos a ver si de pronto se puede dar un secuestro en la menor, porque lo tuvieron durante varios días, y finalmente el homicidio, por si ver cómo se llevó a cabo el homicidio, aunque dicen que no hay violencia sobre su cuerpo, pero sí sería bueno investigar más cómo fueron las causas, si alguien la metió, porque la pudieron haber metido al agua y efectivamente ahogar ahí, ella de pronto pues no hizo mucha fuerza, no lo sabemos, son muchas las hipótesis que se pueden dar, Doc. Doc, otra pregunta que yo de pronto te tengo, bueno, y si el colegio finalmente tiene responsabilidad, ¿a qué posibles condenas estaría enfrentando la rectora, Doc? O si tiene responsabilidad, ¿no? Porque pues también yo tengo entendido que hay una persona del mantenimiento como que tenía también cierto tipo de responsabilidad. Claro que son hipótesis, ¿no? Claro, es que por eso es que es difícil, claro, es difícil ahorita de pronto decir, porque aunque decimos que ellos tienen la posición de garante, toca entrar a ver en qué delito específico fue la omisión. ¿Sí me entiendes? En la omisión ahí entraríamos a ver los diferentes tipos penales, pero por eso es un poco complejo ahorita hacer como la dosimetría. Estamos especulando. Claro, porque la dosimetría penal no sabríamos respecto a qué tipo penal específico se le llevaría a cabo la conducta. Es que lamentable, Doc, realmente que esto sucede en los colegios de nuestro país, porque siempre lo hablamos y ya lo hemos referido en noticias anteriores. Uno con qué tranquilidad va y deja supuestamente en donde quienes son los cuidadores tienen esta posición de garante, y se supone que los niños es donde más están bajo cierto tipo de cuidado, incluso más que con sus padres. Entonces uno ya dice, muy complicado. Pues vamos a ver las investigaciones de la fiscalía en qué pueden terminar, y de pronto estemos dando ya unas noticias más adelante, ya con hechos más específicos, elementos de prueba más específicos para poder analizar el tipo penal. Igual seguiremos al tanto esta noticia, claro sí, porque es muy oportuno de pronto que las personas de aquí a mañana tengan un poco más de garantías y derechos para cuidar a nuestros niños, para cuidar a nuestros menores, ¿no? Claro. Porque imagínate, yo desde pequeño en el colegio no hacía y deshacía, pero o uno, no habían tantos medios de comunicación, o dos, no pasaban tantas cosas como las que están pasando hoy en día. Sí. Bien, Doc, y ahora hablemos del ataque, o más bien del brutal ataque que realizó un hombre a su expareja sentimental y a su bebé de tan solo 1 año y medio, Doc. Increíble. ¿Por qué un brutal ataque? Porque este tipo esquizofrénico le dio más de 12 puñaladas a su expareja sentimental, y tengo conocimiento de que entre 1, 2 y 3 puñaladas, o más bien cortadas, a su hijo menor de 1 año y medio. Esto sucedió este sábado en la localidad de Bosa. Sí. Posterior a ello, la policía, bajo los gritos de auxilio de los vecinos, logró irrumpir la vivienda y poder encontrar finalmente los cuerpos tanto de la mujer como del menor. Los cuerpos
no sin vida, porque gracias a Dios se encontraban con signos vitales. Sí, efectivamente fueron trasladados de manera inmediata a un centro asistencial y ya al día de hoy se encuentran fuera de peligro, Doc. El agresor finalmente, tengo entendido, según las versiones de la familia, se encuentra prófugo de la justicia como cosa rara, Doc. Sí. Entonces, hagamos la exportación jurídico-penal de este tipo de noticia, Doc. ¿A qué posibles tipos penales estaría enfrentando el agresor? Exacto, Doc. Y aquí es importante de lo que hemos hablado en otros programas, que comentábamos, hay un caso muy específico y hablamos del delito de feminicidio. En este caso pertinente, como siempre explicábamos, todo ataque contra una mujer con la intención de acabar con su vida, ¿se entiende que es un feminicidio o puede ser un homicidio? En este caso pertinente, ¿qué sería, Doc? Doc, en este caso oportuno, toda vez de que se le denota la violencia de género, toda vez de que a raíz de su ruptura amorosa se configura el feminicidio. Este tipo penal también tiene otros requerimientos y como se logra evidenciar que él era su expareja sentimental, también se configura, Doc. Pero ¿por qué feminicidio y no homicidio agravado en su momento? Como ya lo hemos referido, en este momento en el Estado colombiano la violencia de género se deja ver y se denota todos los días en todos los procesos, Doc. Lastimosamente, Doc, en este caso concreto la Fiscalía interpuso la denuncia por violencia intrafamiliar agravada. ¿En serio? Sí, y tengo conocimiento que en estos momentos el procedimiento se está llevando por este tipo penal. Pero no tiene lógica, Doc, ¿por qué? Porque miren, como tú decías, Doc, ese tema de la violencia de género, y lo explicábamos del feminicidio, es cuando precisamente el hombre se cree dueño de la mujer, le ejerce esa violencia física, psicológica, económica, hay antecedentes de agresión con la mujer, y bueno, para poder tipificar el feminicidio, porque si no estaríamos hablando de homicidio. Pero que la Fiscalía decía imputar un tipo penal de violencia intrafamiliar, me dices, no tiene lógica, Doc. Pues, Doc, no ha sido imputado porque todavía está en la etapa indagatoria. O sea, como indiciado. Recibió, sí, él en estos momentos está indiciado por el tipo penal de violencia intrafamiliar. Seguramente ya al momento que capturen el tipo, le legalicen su captura dentro de las 36 horas siguientes, posterior a ello, le imputarán el tipo penal de tentativa de feminicidio, toda vez que en estos momentos ya la mujer y su hijo se encuentran fuera de peligro. Claro, Doc, y es que es muy importante eso que dices por la etapa procesal, porque claro, uno diría, la Fiscalía, ¿cómo va a hacer eso? Pero qué bueno que nos dejas claro que hasta ahora está empezando todo. Y bueno, Doc, eso es importante también para llevarnos a darnos cuenta de que cuando la Fiscalía imputa un delito que no debería ser, y lo hemos hablado muchas veces, que es hasta donde el juez puede intervenir para decirle al fiscal, oiga, ¿por qué está imputando ese delito? Y no, eso ha sido una discusión eterna. Hasta ahora la Corte Suprema de Justicia está diciendo que se puede, no se puede, pero bueno, será una discusión de otro momento. Te pregunto, Doc, bueno, tú me dices que están en el hospital, sí, señor, que están bien. ¿Hay peligro de que de pronto pueda fallecer o ya están estables? Tengo entendido, Doc, según los noticieros en este momento y según lo que ya estaba leyendo en estos días, que ya el hospital dio un informe de que se encuentran totalmente fuera de peligro. Claro. Entonces, por eso ya no estaríamos hablando de un feminicidio como tal, ni de un homicidio agravado en su momento, si lo quieren ver de esa manera, pero se estaría hablando de una tentativa de feminicidio, Doc. Sin embargo, debe existir esa zozobra en la familia, porque los familiares de la víctima o de las víctimas no han querido dar un informe oficial de qué es lo que está pasando en estos momentos, ¿sí me entiendes? Entonces, de pronto pueden estar coaccionados por el agresor, pueden estar instrumentalizados para que no sigan con este tipo penal y pueden de cierta manera estar ejerciendo cierto tipo de presión, Doc. Esto suele muy seguido, Doc. Sí, esto aquí es muy complicado, definitivamente esto, Doc, pero bueno, vamos a esperar qué pasa. ¿Y por qué decíamos si estaba estable o no estaba estable? Porque así pasó con Miguel Uribe Turbay, que efectivamente fue una tentativa de homicidio, no de feminicidio en este caso pertinente, pero cuando falleció se tipificó ya el delito de homicidio. Sí. En este caso, si hubiese fallecido, pues se tipifica el delito tal cual, de feminicidio. Eso respecto a la mamá. Porque respecto al menor, sí podríamos hablar ya de una tentativa de homicidio. Claro, Doc, sí, tentativa de homicidio más bien, creo que por la lesividad por el menor y de las agresiones, se configuraría para mí un tipo penal de lesiones personales agravadas, toda vez que creo y tengo entendido que ninguna de las
cortaduras que no, se realizó. no entraron en el cuerpo, solo No, fueron señor. cortes superficiales. Sí, claro. entonces sí se estaría Lesiones sí personales, estaríamos hablando de un posible tipo penal de lesiones personales Claro. agravadas, obviamente toda vez de que es contra un menor Sí, de claro. 4 años. Sí, entonces Claro. también podríamos estar viendo un concurso heterogéneo, Doc. Sí, claro, En varios caso delitos. dado. Importante eso que nos comentaste ahí, Doc, porque muchas veces nos preguntamos, y lo dijimos en un capítulo anterior, que cuándo se va a dar lesión personal o cuándo se va a dar una tentativa de homicidio. Y precisamente si las heridas Aquí se hubiesen dan las sido... dos, justamente. Exacto, si las con la mamá se da la tentativa Sí, de señor. homicidio. Y con el menor, si las heridas, o sea, si con el arma blanca hubiese entrado a su cuerpo en partes que le hubieran afectado de pronto su integridad a poder perder su vida, sería tentativa de homicidio. Pero como dices que solo fueron cortadas superficiales, pues se dejarían Sí, las lesiones ¿recuerdas que personales. justamente la semana pasada nos llegó un caso concreto en el cual la persona creía que le iban a formular una denuncia Sí. por el tipo penal de lesiones personales agravadas? Y ahí sí fue. ¿Recuerdas? Sí, fue una cliente nuestra que apuñaló a un hombre en la tapa del abdomen, Sí. superior del abdomen. Nosotros juramos que dentro de la imputación la fiscalía le iba a imputar, valga la redundancia, el tipo penal de lesiones personales, agravadas o no, o simple, pero cuando, oh sorpresa, que la Fiscalía General de la Nación, por más objeción que nosotros hubiésemos hecho en la audiencia, Sí. le imputó el tipo penal de tentativa de homicidio, toda vez que solo fue una puñalada la que realizó nuestra cliente, pero la hizo En aquí una parte en la parte superior del del abdomen. cuerpo que puede generar la De hecho, muerte. perforó el pulmón, Doc. Claro, Entonces, por imagínate. eso ahí está. Exactamente. Qué mejor ejemplo que ese que Sí, acaba Doc, de porque dar para justamente, entender este caso. uno puede realizarle, mira, 12, 15 cortaciones Ujú. con un arma cortopunzante, pero si realmente no lo hace de una manera en que sea letal, finalmente resultan Claro. siendo los tipos penales de lesiones personales simples o agravadas, Doc. Es verdad. Entonces, en este momento, el agresor se podría estar enfrentando a tipos penales, o más bien a un concurso heterogéneo de los tipos penales de Varios delitos. violencia intrafamiliar, porque pues así está en este momento la denuncia formal, pero tentativa de homicidio, de feminicidio y el tipo penal de lesiones personales. Agravadas toda vez que, como le referí, es un menor de edad. Entonces este Claro. caso también tiene mucho de qué hablar. Claro. Esperemos a que aparezca, porque el momento sigue prófugo de la justicia. Interesante en este cuando momento. aparezca, a ver y en dónde estaba. Claro que sí, Doc. Doc, la última noticia que vamos a mirar hoy es, no sé si recuerdas que hace un año, más o menos para julio del 2024, un menor de 14 años aquí en la ciudad de Bogotá, desafortunadamente también debemos decirlo, con un arma blanca le provocó la muerte a su padre y a su hermana de 7 años de edad. Sí, sí lo recuerdo, Doc. Claro, Aquí en eso sonó Suba, creo mucho. que fue. Sí, eso sonó muchísimo. Pero ¿por qué estamos hablando ahora de esta noticia, Doc? Porque efectivamente el menor ya dio su versión de cómo ocurrieron los hechos y por qué llevó a cabo la conducta. Y en los hechos que él cuenta, dice que, bueno, que su papá lo regañaba mucho, el papá era militar, que el papá lo castigaba. Poco psicorrígido. Exacto. Y entonces el menor dice, yo en clases del colegio de anatomía nos habían explicado que si a una persona se le hiere en el pecho o en la cabeza, pues es más propenso a que pues poder perder la vida. Esa noche que ocurrieron los hechos, dice él que toma pues un arma blanca, se va a donde el papá estaba que viendo el celular para unas cosas del trabajo, él le propina una puñalada y él se va corriendo a su cuarto y se encierra, el menor. Y después dice el menor que sale como para ir a ver qué pasó y ve que el papá ya estaba en el piso y que en ese momento sí como que decía, yo siento que cometí un error, pero que empezó a recordar los regaños, los castigos y se apoderó de él de una Se llenó de rabia ese vicio. y empezó a propinarle más puñaladas, en total 118 puñaladas a su papá. 118 puñaladas, Doc. Increíble. Yo no pensé que fuera así de ese. Tenía de ese- una, como diríamos, una sevicia. Y en ese momento dice que su hermana se levanta y su hermana obviamente grita y que cuando él ve a la hermana es muy interesante de pronto lo que dice la noticia, porque dice que él no quería hacerle daño a su hermana, pero finalmente también termina agrediéndola y le propina 75 puñaladas a su hermana, acabando con la vida de ellos. Y pues es una noticia que conmovió mucho a Colombia y que hoy en día estamos enterándonos de lo que pasó. Esto muy fuerte todo esto que pasa en el Estado colombiano. Muy Definitivamente complicado. las mentes débiles se dejan apoderar, ¿no? Claro. No, y muchas veces las personas dirán, bueno, pero de pronto el hombre, ¿qué le hacía al menor? Pues hasta ahora lo que el menor está contando es que lo regañaba y lo castigaba. Pues no hemos escuchado de pronto que haya pasado algo un poco más delicado. Pero Doc, aquí desde la perspectiva jurídica volvemos a tocar un tema que ha sonado mucho en los últimos meses en Colombia, Doc.
y es la responsabilidad penal en los adolescentes. Como él tenía 14 años, entonces pues... ¿Él ya fue sancionado, Doc? Sí, le dieron 6 años, Doc. 6 años. 6 años. Y la gente va a decir, ¿y por qué eso? Porque recuerden que cuando un adolescente entre los 14 a cumplir los 18 comete un delito penal, unos delitos específicos, en este caso pertinente que fue homicidio, solo le podrán dar una máxima de 8 años, igual al menor que cometió el atentado y el homicidio contra Miguel Uribe. Sí, recuerden que esto no se lleva por la jurisdicción ordinaria, sino que esto lo sanciona el Código de Responsabilidad para adolescentes. Para adolescentes, ¿no? Y esto es lo que ha llevado a decir, es increíble, o sea, comete este homicidio sobre su padre, sobre su hermana, con esta sevicia, y terminar por ganar una pena solamente de 6 años, que hemos dejado claro que nunca será en un centro penitenciario y carcelario, sino en un centro especializado para menores. Y esto lleva nuevamente a pensar, ¿será necesario cambiar nuevamente las leyes, Doc, para que un adolescente piense muy bien antes de cometer una acción? No, y ya ha tenido varios juristas penales, Doc, que a raíz de lo de Miguel Uribe también están intentando ejercer cierto tipo de responsabilidad sobre los menores de edad, y me parece con mucho raciocinio, ¿sabes, Doc? Porque realmente, así como ellos ya tienen la capacidad de cometer un ilícito después de los 14 años, porque previo sí tenemos conocimiento de que no tienen el mismo uso de razón. No se responde penalmente. Pero ¿por qué sí tiene el impulso, el raciocinio para ir a cometer esta conducta? Entiende lo que va a hacer. ¿Por qué no puede cumplir su sanción? 1, en un centro mucho más riguroso, o 2, una sanción mucho más amplia, cosa de que no cumplan los 18 años, claro, y ya estén al otro día nuevamente cometiendo tipos penales. No, y es que ¿qué pasa con esto, Doc? Cuando el joven y el adolescente de 15, 16, 17, que no son ningunos niños, se empiezan a dar cuenta, si yo cometo este delito, no importa lo grave que sea, yo solamente voy a ir 6, 7 años, y eso, porque estamos hablando que 6, 7 años es una condena grande para bastante elevada para un adolescente. Por lo general le podrán dar 4 años. Claro. Esto incentiva a que el adolescente termine cometiendo conductas punibles. Claro. Y esto se vuelve un problema en una sociedad tan violenta, desafortunadamente, como es la nuestra, Doc. Pero bueno, así está el país y vamos a ver en qué termina esto. Y finalmente entonces él ya tiene una sanción de 6 años. Sí, claro, porque ya como eso fue hace un año. ¿Y sabes si hasta ahora se está revelando? No, Doc, no sabemos si hay una Bueno, estaremos apelación. muy atentos también a este tipo de noticias, Doc. Claro que sí. Muy interesantes las noticias del día de hoy. Muy importante, sí. Y recuerden que somos JD Lo News, el noticiero en donde las noticias, valga la redundancia, no las analizamos con especulaciones, sino con leyes. También tenga en cuenta algo muy importante, nosotros somos abogados penalistas y si usted tiene un caso penal, contáctenos. Y también si quiere que hagamos el análisis de algún tipo de noticia, de cualquier noticia que la que usted quiera que hablemos, por favor, déjela en los comentarios. JD Lo News.